una fecha importante para nosotros que fue la Semana Santa, y pues damos gracias a Dios que podemos recordar lo que nuestro Señor Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por todos los hombres. Sabemos que cuando creemos en Él y nos reunimos cada semana en su nombre, es un reconocimiento de lo que Él ha hecho. No es en vano lo que el Señor hizo, porque hemos creído. Amén. Y debemos de mantener esa fe, creyendo en todo tiempo de que Dios sigue haciendo su obra a través de nosotros, la obra que comenzó nuestro Señor. El Señor nos ha pedido que mantengamos ese enfoque de ir y compartir las buenas nuevas. Y bueno, pues como yo te decía, la Semana Santa pues es una fecha donde vemos mucha tradición, tanto cultural y religiosa, y de alguna u otra manera pues vemos también que la gente no está tan interesada a veces de poner atención de lo que en sí significa la Semana Santa para todos los hombres. Es un tiempo donde muchos salen de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, pues realmente algo que nosotros debemos de mantener firmes es nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Y pues vemos que en muchas partes del mundo, porque no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo vemos todas estas representaciones de lo que fue esa última semana de Jesús aquí en la tierra. Y lo más importante que aún en televisión es el tiempo donde se ven películas, documentales, series, las redes sociales también se llenan de hablar, de manifestar este hecho que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Sabemos que la Semana Santa, el sacrificio de Jesús, está marcado por lo que es su muerte y su resurrección. Es lo que sobresale en todo este festejo de Semana Santa. Se hace la representación dando énfasis en la muerte, el arresto, muerte y resurrección de Jesús. Y una pregunta que yo quiero hacerte es: ¿a dónde fue Jesús cuando murió? ¿Qué pasó en ese en ese lapso de su muerte al día que resucitó? Sabemos que Jesús, en sus últimas palabras en la cruz, ¿cuáles fueron? Consumado es. Murió nuestro Señor, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero ¿a dónde fue Jesús durante esos 3 días antes de resucitar? Y es algo que yo quiero resaltar el día de hoy. Yo puedo decirte que nunca he escuchado una predicación acerca de ese momento, en ese lapso, en ese entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver qué tan importante es para nosotros considerar lo valioso que es ese momento donde nuestro Señor Jesús estuvo en el sepulcro después de su muerte. Entonces, vamos a ver conforme a la Escritura, porque puede sonar inclusive hasta fuera de lugar. A lo mejor no lo habíamos pensado de esta manera, o a lo mejor nunca pusimos atención o nos preguntamos en dónde estuvo Jesús, qué pasó con Jesús después de que Él murió antes de resucitar. Y bueno, pues la respuesta a esta pregunta, que a dónde fue Jesús, Él fue al infierno. A lo mejor te vas a sorprender y vas a decir, bueno, pero ¿cómo es que Jesús pudo haber ido al infierno? Si era santo, era justo, Él murió por los pecadores, ¿verdad? Pero esa es la respuesta. ¿Dónde estuvo Jesús cuando Él murió?
al infierno. Él estuvo en el infierno. Vamos a ver el concepto de que Jesús fue al infierno después de su muerte en la cruz. Y vemos que esto se avala por la enseñanza de los apóstoles. Cuando tú ya lees las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que él mismo hace mención de dónde estuvo nuestro Señor Jesucristo. A veces la enseñanza de Pedro, ellos hicieron referencia de lo que realmente Jesús hizo durante ese lapso. A lo mejor te digo, no es un hecho que realmente se dé una explicación muy abierta, muy extensa de esto, pero la palabra de Dios sí menciona que Jesús bajó al infierno. Y vamos a ver la razón del por qué nuestro Señor hizo eso. Entonces, como yo te mencionaba, los mismos apóstoles en sus cartas, ellos dan testimonio de este hecho, de que Él bajó a los infiernos. Y vamos a ver que si nosotros no tenemos un claro entendimiento con respecto a esto, hay algunos versículos que si tú no has entendido esto que hizo nuestro Señor Jesús, puede malinterpretarse de lo que realmente se está diciendo. Por eso tenemos que profundizar en este hecho de que Jesús fue al infierno. Y vamos a empezar primeramente viendo lo que es el Seol. Tú has escuchado lo que la palabra habla acerca del Seol. Y esta palabra está usada para describir el reino de los muertos. El Seol es el reino de los muertos, y Seol significa simplemente el lugar de los muertos, o el lugar de las almas o espíritus difuntos. Y en el equivalente al griego es el Hades. En el Nuevo Testamento ya nosotros encontramos la palabra Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Entonces, antes de que nosotros podamos llegar a confundirnos, vamos a verlo de manera muy clara a través de la palabra, lo que es el Seol y lo que es el Hades, que viene siendo, como yo te mencionaba, el lugar a donde van todos los que han muerto. Y en el Nuevo Testamento se indica que el Seol o el Hades es un lugar temporal, en donde van o donde se guardan las almas mientras esperan la resurrección y el juicio final. Entonces, antes de entrar en la escritura central que quiero compartir contigo, vamos a enfocarnos primeramente viendo algunas diferencias en este punto que te estoy mencionando. Vamos a ver, y quiero que estemos de acuerdo de que el Seol era el lugar de los muertos antes de la resurrección de Jesús. Esto es bien importante que tú lo entiendas. Por eso digo que el Seol era un lugar, o era el lugar de los muertos antes de la resurrección de Jesús. Antes de que Jesús muriera y resucitara, la gente que moría, ¿a dónde iba? Al Seol. Todos iban al Seol, ¿ok? Entonces, recuerda esto porque es muy importante. Entonces, si alguien te llega a preguntar, bueno, pero ¿qué pasaba con la gente cuando moría antes de que Jesús viniese? Bueno, pues todos iban al Seol. Pero vamos a ver algo importante, y tenemos que establecerlo de esta manera. Como ya te mencionaba, cuando alguien moría, sin importar quién fuera esta persona, todos iban al Seol, tanto creyentes y no creyentes. En Lucas 16, 19 al 31, es la historia que cuenta Jesús de Lázaro y el hombre rico. Creo que ya en una ocasión Pastor Ricardo Farías compartió de esto. También Pastor Ricardo Moya compartió de esta enseñanza. Y hoy la menciono para que tengamos claro y entendamos, porque hay quienes de repente dicen que Jesús enseñó esto como una parábola, pero no.
fue un suceso en la historia y Jesús nos lo reveló. Amén. Por eso es bien importante que lo entendamos. Antes de que Jesús resucitara, entonces todas las personas iban ¿a dónde? Al Seol. Por eso, como yo te menciono, aquí en esta enseñanza de Lucas 16, 19 al 31, donde encontramos la historia de Lázaro y el hombre rico, vemos que había dos compartimentos dentro del Seol. Sabemos que la historia nos dice que el hombre rico pues disfrutaba de la vida y Lázaro, que era un mendigo, pues vemos que lo único que él tenía en su vida era sufrimiento, necesidades. Y dice la palabra que cuando ellos murieron, tanto el rico como Lázaro, los dos fueron al Seol. Pero dentro del Seol había dos compartimentos, o estaba dividido. Un lado era conocido como el seno de Abraham. Ahí fue donde estuvo Lázaro. Lázaro fue al seno de Abraham. Mientras que en el otro lado del Seol fue el hombre rico, y vemos que ese lado era el Hades o el infierno. Entonces, hay que aclarar que no todo el Seol es Hades, ni todo el Hades es el Seol, ya que había una división, y Jesús mismo lo dijo en esta historia que estamos viendo aquí en Lucas 16, porque dice que había un abismo, había una separación. O sea que los que estaban en el Seol, en el Hades, en el infierno, no podían pasar al seno de Abraham, ni tampoco los que estaban en el seno de Abraham podían pasar al infierno o al Hades. Y esa separación era muy significativa porque precisamente separaba un lugar del otro. Entonces, aquí es importante, cuando nosotros vemos lo que la Escritura dice en Efesios 4, versículo 9, aquí la palabra dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vemos que dice aquí que Jesús descendió ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Ese es un término para el Seol, y vemos que Jesús fue a ambos lugares dentro del Seol. Por eso vemos que aunque no se da un énfasis durante la Semana Santa o la representación de la muerte y resurrección de Jesús, esos 3 días donde Él estuvo muerto en el sepulcro, estamos viendo que Él descendió a lo más bajo de la tierra. Él fue al Seol, donde estaba el seno de Abraham y donde estaba el Hades, el infierno. Entonces, una vez que nosotros empezamos a tener ese concepto, tal como lo vemos aquí en la palabra, entonces ya vimos, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, y ese es un término para el Seol, y Jesús fue a ambos lugares dentro del Seol, como ya te mencionaba. ¿Cuál es? El infierno o el lugar de tormento, y el seno de Abraham o paraíso. Y vemos que ese fue el propósito específico por el cual Jesús fue al Seol. Vamos a ver que la Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 3, 19 y 20, aquí la palabra nos dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Y esto es lo fundamental de lo que yo estoy compartiendo contigo el día de hoy. ¿Por qué Jesús tuvo que ir al infierno, al Seol, a predicar? Él, después de que murió en la cruz, Él descendió a lo más bajo de la tierra, o sea, al Seol, y los que estaban dentro del Seol, que representa el seno de Abraham, y el infierno o el lugar de tormento, ¿a qué fue Jesús?
a predicar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Ese fue el motivo principal específico a lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Ahora vamos a hacer la comparación o lo que dice Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15, aquí la palabra del Señor nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vemos que se hace una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Ese es el lugar permanente y final del juicio para los perdidos. O sea, que aquellos que estaban en el Seol, en el lugar de tormento, vemos que ellos van a ir y es un lugar temporal, porque ahora cuando vemos lo que dice aquí en Apocalipsis, ellos, el Hades, los que están en el Hades, en el infierno, en el lugar de tormento, cuando se paren ante el trono blanco de Dios para ser juzgados, ¿qué dice? Van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, el lago de fuego ya es el último lugar donde va a permanecer la gente permanentemente, por la eternidad. Entonces entendamos esto: el infierno es un lugar temporal, lo que es el Hades. Y el lago de fuego es el lugar final y permanente para los perdidos. Entonces, Hades o infierno es un lugar temporal. Mucha gente se refiere tanto al Hades como al lago de fuego como el infierno, pero estamos viendo que son dos cosas diferentes. Y esto causa confusión. Vemos que Jesús, después de su muerte, fue al Hades, y debemos recordar siempre, como ya lo acabo de mencionar, ¿cuál fue la razón por la cual fue allí Jesús? Recordemos, Él fue a predicar. O en otras palabras, cuando tú buscas el significado de la palabra que viene de predicar, Él fue a proclamar la verdad a todos los que estaban en el Seol en ese momento. Vamos a ver la imagen para que entendamos bien cómo estaban entonces las cosas. ¿Puedes proyectarla de favor, Mari? Vamos a ver en esta imagen, representa lo que es el Seol y el Hades. Y vamos a ver que en el Seol estaban esos dos lugares. Entonces podemos ver que en el círculo negro están los no creyentes esperando por juicio, que es el lugar de tormento. Y del otro lado, en el círculo rojo, vemos que representa el seno de Abraham o paraíso. Entonces, los que están en el seno de Abraham, dice, son llevados al cielo después de la resurrección. En el lugar de tormento, ellos son llevados al infierno después del juicio o al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes son los que están en el seno de Abraham? Son los santos del Antiguo Testamento.
todos aquellos que murieron antes de la resurrección de Jesús, que por eso te mencionaba, ¿a dónde iba toda persona que moría antes de la resurrección de Jesús? Al Seol. Pero había esta división. El que había creído en Dios iba al seno de Abraham, y el que no, ¿a dónde? Al lugar de tormento, al Hades. Por eso, así como nosotros lo vemos en pantalla, en esta pequeña imagen, vemos entonces que toda persona que moría antes de que llegara Jesús, como lo podemos ver y vimos, o lo que yo te mencionaba acerca de lo que dice Jesús en Lucas 16, es esto, ¿sí? ¿A dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Y a dónde fue el rico? Al lugar de tormento. Por eso en la historia dice que cuando el hombre rico vio hacia el otro lado, hacia el seno de Abraham, vio que Lázaro estaba disfrutando, mientras que él estaba en un lugar de tormento. O sea, su sufrimiento, su tormento empezó una vez que él murió. Inclusive dijo, moja tu dedo con agua y toca mi lengua para refrescarme, para aliviar un poco este tormento, ¿sí? Pero dice, no se puede. Ya no se puede hacer nada. Inclusive el rico le dice, oye, pues manda a alguien que vaya y le diga a mi familia que si no creen, van a estar aquí, ¿dónde? Sufriendo. Esa es la realidad que debemos nosotros entender y tener en cuenta. Por eso mucha gente afirma de manera incorrecta que este pasaje es una parábola, y no es una parábola, es un hecho histórico que Jesús nos lo reveló a nosotros para que entendamos y tengamos claridad de lo que realmente es. Porque ya vimos que Jesús menciona esta historia y vemos que es una historia real. Jesús fue muy claro en esto, y vemos entonces que tenemos al Seol y tenemos el Hades, y básicamente a la izquierda, como vimos en la imagen, ahí van los no creyentes, los que van a esperar el juicio para ir al lago de fuego y seguir con su tormento. En el otro lado, como ya vimos también y ya hablé, estaba el seno de Abraham, o el paraíso, como lo define el Antiguo Testamento. Ahora, como yo te mencionaba, cuando alguien moría antes de la resurrección de Jesús, descendía a ese lugar temporal dependiendo de su fe. Por eso te decía, ¿a dónde iba toda persona que moría antes de que Jesús viniera? Tanto creyente y no creyente descendían al Seol. Pero ya sea que si tenía fe, iba al seno de Abraham, y si no, al lugar de tormento. Entonces, vemos que todo dependía si tenían fe o no en Dios. Si tenían la misma fe de Abraham, porque vemos que Abraham creía en un redentor, creía en las promesas de Dios, y si tenían fe como la de Abraham, iban al seno de Abraham. Recuerda que la misma palabra dice que Abraham creyó, Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Ahora nosotros somos justos por causa de ¿quién? No por Abraham, sino por haber creído en ¿quién? En Jesús. Entonces los que tuvieron fe como Abraham iban al seno de Abraham cuando morían. Y los que no creían, como creyó Abraham, iban al lugar de tormento. Entonces, el término seno en hebreo se refiere al área del pecho donde se ubica el corazón. Y el corazón bíblicamente se refiere a los pensamientos. ¿Cómo piensa el hombre en su corazón? Dice la Escritura, y allí es donde esperaban por el Redentor. Entonces tú puedes empezar a, si tú recuerdas ciertas partes de la Biblia, la misma palabra nos enseña y nos dice que por sobre todas las cosas que debemos guardar, nuestro corazón. De hecho, como una madre
consuela a su hijo cuando es bebé? ¿Lo tiene en dónde? En el regazo, en el seno, ¿verdad? En toda esta parte es donde el niño se siente, el bebé se siente seguro, protegido. Y es la manera en cómo la madre provee todo para él, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que sucede precisamente para nosotros que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Estamos en el seno del Padre, ¿sí? Él es quien nos guarda, nos protege y suple todo lo que necesitamos. Por eso vemos que tú empiezas a ligar aquellos versículos como, porque dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es lo más importante. Ahí están los pensamientos, todo, ¿no? Como dice Jesús también, dice, es que todo lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina, no lo que entra por la boca, sino lo que sale, porque del corazón sale, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces vemos qué tan importante es permanecer en el seno del Padre, porque es donde nuestro corazón, nuestros pensamientos están guardados. De hecho, es la manera en donde nosotros reconocemos que hay un Redentor. En el corazón de cada creyente está ese sello, esa certeza que por cuanto hemos creído, creemos en un Salvador, en un Redentor para nuestras vidas. Por eso vemos que los que estaban en el infierno o en el Hades, que era el otro espacio que estaba dentro del Seol, ese compartimento a donde iban todos que no creían en el Señor o en Dios más que nada, empezaba el tormento. Ellos nada más estaban ahí esperando por un juicio, porque ya habían sido condenados por no haber tenido fe. Ahora vamos a ver lo que dice Juan 3, 16 al 18. Sabemos lo que dice Juan 3, 16, no lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso es para todos hoy en día, ¿sí? Creer en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que a través de haber mandado a su Hijo viene la salvación, o la manera en cómo Dios nos redime del castigo del pecado. Pero ¿qué dice el 18? Dice, el que cree en Él. ¿En quién? En Jesús. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que esto es para nosotros, porque Jesús vino. Y Jesús vino entonces a darnos salvación. Y son las palabras mismas de nuestro Señor Jesús. Dice, porque en el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Inclusive si podemos ser un poquito así estrictos, conforme a lo que dice la palabra, si hay una persona ahorita en este mundo que no cree en Jesús, ya está condenado. No tiene que esperar a morir para decir que está condenado. Por el hecho de no creer ahorita, ya es condenado. Lo dice la palabra, ¿sí o no? Por eso dice, el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pues es condenado. Pero ¿qué pasaba con aquellos que no conocían todavía de Jesús, o porque Jesús no había venido al mundo? Era lo mismo. Si no creían en Dios, ya eran condenados. Ya estaban listos para ir ¿a dónde? Al lugar de tormento dentro del Seol. Y como vemos en Lucas 16, no es una parábola, es una historia, tenemos que tenerlo bien claro. Es un evento histórico que Jesús nos reveló, y esto apunta a su identidad como Dios, como el Hijo divino que todo lo sabe. Por eso Jesús nos lo reveló. Vemos que Jesús relató cómo ese hombre rico, que primeramente disfrutaba de las cosas del mundo cuando estaba en vida, ahora que había muerto sin considerar a Dios en su vida, estaba entonces ahora sufriendo y estando atormentado
dentro del Seol, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no tuvo fe. Vemos entonces que la fe es el factor decisivo y siempre ha sido así, antes de Jesús y ahora que ha venido Jesús. La fe es el factor decisivo. Creías en Dios, morías, ibas al seno de Abraham. No creías en Dios, entonces morías e ibas al lugar de tormento. Es lo mismo para nosotros, lo que acabamos de ver en Juan 3, 16 al 18. Y vemos entonces que esas personas ya estaban condenadas. Ellas serán arrojadas más adelante al lago de fuego, lo que leímos en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, hay una distinción entre el infierno, que es temporal, y el lago de fuego, que es permanente. Entonces, aquellos que estarán en el infierno serán arrojados, como dice Apocalipsis 20, arrojados en el lago de fuego, que es la misma experiencia del infierno y seguirá siendo un lugar de tormento. Y por supuesto, en aquel día final se presentarán ante Dios, ante su trono, y enfrentarán su juicio, y el veredicto será el mismo. Entonces, mucha gente tiene un concepto equivocado, especialmente algunas religiones. Creen que después de la muerte todavía hay oportunidad. Hay religiones en el mundo que es como decir, no te preocupes, vive como quieres, disfruta la vida, y una vez que mueras, pues que tu familia haga oraciones, pague misas, haga esto, haga lo otro, que interceda por ti para que estés con Dios, ¿no? Vemos tanto engaño, tanta manipulación, tanta ignorancia con respecto a este hecho. Por eso es bien importante que nosotros como iglesia tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Cuando la gente muere alguien, dice, ay, ya está en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Nomás porque tú lo dices? ¿Y qué hay de lo que está escrito? Si tú sabes que esta persona vivió mal, hizo lo malo, muere, tú dices, lo siento, sorry, ¿dónde estás? En el lugar de tormento, estás en el infierno. Ahora, ¿qué pasa cuando hoy morimos? Una vez que ya vino Jesús y Jesús ha resucitado. Es lo mismo. La persona que murió sin creer en Jesús se va al infierno, directito, sin paradas. ¿Sí? Es un viaje directo, sin paradas, al infierno. ¿Qué pasa con el creyente? El que puso su fe en Jesús, directito al cielo, al paraíso. No estás en un lugar esperando a ver a qué horas, a ver a qué horas. No. Directo al cielo o al infierno. Por eso hay muchas religiones en este mundo que no enseñan la verdad y la gente se conforma con eso. Ah, ya está con Dios. No, si tú sabes que esta persona vivió, tuvo 3, 4, 5 mujeres, dejó hijos por todos lados, muere o es drogadicto, es borracho, esto, ladrón, y tú dices, ay, Dios lo tenga en su santa gloria. Eso es puro engaño. No ver la realidad, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a esa claridad, a ese entendimiento de lo que realmente la palabra del Señor nos está enseñando. Por eso que si vas a tomar una decisión de aceptar el Evangelio de Jesucristo, en el cual hay poder para salvación, es durante tu vida aquí en la tierra. Y eso aplica para todos. ¿Sí? Tú puedes estar aquí y todavía no hacer una confesión de fe, de que verdaderamente crees en Jesús. Tus hijos pueden estar aquí y todavía no estar seguros de que si les conviene ser cristianos o no.
Y muchas veces, ¿por qué? Porque quieren disfrutar de la vida. Piensan que llegar a Cristo, estar en Dios, es una vida de sufrimiento, cuando realmente el sufrimiento está en el mundo. El mundo te dice, vive como quieras, sé libre, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Ahí está la decisión. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos salvación porque hemos creído. Yo no me avergüenzo del Evangelio. No importa que la gente me diga aleluya, hermanito, fanático, sectario. A mí no me molesta si la gente piensa que soy un fanático porque he puesto mi fe en Jesús, porque no hago esto, lo que ellos están haciendo, ¿no? Ahorita ya no, pero yo me acuerdo que cuando era joven y llegué a Cristo, y mis amigos me dicen, ven, échate una cerveza. No, ya no tomo. Ah, ¿cómo no? ¿O qué? Te regañan, te prohíben en la iglesia. No, la iglesia no me prohíbe nada. Pues órale, no quiero. Ya no es de mi gusto, ya no quiero tomar. ¿Sí? Y se burlaban de mí. Y si uno no está firme en su fe en Jesús, pues tú dices, bueno, pues con tal para que no se burlen, para que no me digan nada, para que no se enojen, bueno, voy a empezar a tomar. Sí. Y eso es lo que sucede. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. No hacemos esto no porque la iglesia lo prohíbe. De hecho dice, todo te es lícito, dice la palabra, pero no todo conviene. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo? Si quieres, hazlo. Pero también habrá consecuencias. ¿Sí? La palabra de Dios no te prohíbe nada. Solamente que la gente no quiere reconocer que está mal. De hecho, ¿por qué a la gente no le gusta estar contigo ya? ¿O por qué no quiere platicar contigo? Es que tú siempre estás con el Dios en la boca, con la palabra de Dios en la boca. No, porque se sienten mal, ya no quieren estar con nosotros porque se sienten mal. Delante de ti su vida de pecado es expuesta. ¿Sí? No pueden decir, ven, vamos a tomar, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se sienten incómodos porque no pueden hacer lo que ellos quieren contigo. Si a ellos les gusta tomar y tú estás con ellos, no pueden tomar contigo porque tú no tomas. ¿Sí? Entonces, ahora aquí viene lo serio. Ya vimos Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Tú no tienes por qué avergonzarte. Deja que el mundo haga y diga y crea lo que quiera, porque tú has puesto tu fe en Jesús. Tú no te avergüences. Que te digan que estás mal, que la que se va a ir al infierno eres tú. Sí, ajá. Que no te afecte. Tú sabes, conforme a la palabra, que el primerito directo al infierno y sin escalas va a ser él. Sí, ella. Entonces, por eso, si la gente, si tu esposo o esposa, si tus hijos quieren ser salvos, tienen que hacerlo ahora, mientras están vivos aquí en la tierra. Después de morir, no hay más oportunidad para ellos. Sí, esa es la realidad. Sí, puede que tu esposo no esté aquí, porque tiene su creencia, tiene su filosofía, a lo mejor es ateo o tiene otra religión, pero ves que su religión no le impide hacer lo que tú ya no haces por causa de tu fe en Cristo. Por eso no está aquí. ¿Sí? Si tus hijos no quieren estar, porque piensan que todavía tienen mucho por vivir, por disfrutar, ahí está. Prepárate. ¿Hacia dónde te estás preparando para ir cuando mueras? Porque nadie tiene certeza hasta qué día
va a morir en su vida. Hay gente, o sea, tú ves lo que está pasando en el mundo, gente que sale con la intención de llegar a la escuela, de estar en su trabajo y no llegan, por la maldad. Nunca se esperó que por cruzar la calle alguien que venía borracho en sentido contrario lo atropelló y lo mató. O sea, nadie sale esperando que morir, ¿no? Pero las cosas pasan. A veces la gente y más los jóvenes piensan, no, pues ya cuando tenga tu edad, pues ya llego yo, ya estaré yo en la iglesia. Pero ahorita no me presiones, ahorita no me digas nada, déjame hacer lo que yo quiero, bajo tu propia responsabilidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa certeza de lo que la palabra de Dios dice. Y créeme, ¿no? Yo hay al menos en 3 cosas en donde yo sí me hubiese puesto o decirlo de esta manera. Al menos en 3 cosas yo sí hubiera confrontado a Eli si lo hubiese hecho. Yo como padre sé la responsabilidad que yo tengo sobre ella. Y a ella no le permitimos en su tiempo de adolescencia, cuando estaba yendo a la escuela en la secundaria, bueno, desde la primaria, secundaria, aunque no fue a la preparatoria, pero ya estaba para prepararse para su carrera, nunca le permitimos a Eli que dejara de venir a la iglesia o no asistir al grupo o al tiempo de oración por causa de la tarea, por causa de la escuela. A veces es que tengo que estudiar mucho, ni modo, es jueves, tiempo de oración, vamos. Cuando llegues, sigues estudiando. Y se enojaba. No, pero es que me voy a desvelar. No le hace. No, pero que no voy a terminar. Llegando te ayudo. Cualquier cosa. Nunca le permitimos a ella dejar de cumplir con Dios. ¿Por qué? Porque si no siempre va a ser así. Un joven que estudia nunca puede, nunca tiene tiempo para Dios. Y si un padre lo permite, al rato se le va a hacer costumbre. Y para que los vuelvas a traer a la iglesia, va a ser bien complicado. Y a veces ella llegaba de mala cara, sí, no lo voy a negar, llegaba en contra de su voluntad. Y a lo mejor, bueno, ahora porque no está ahorita, pero ella a veces al otro día llegaba y decía, ¿qué crees, papá? ¿O qué crees, mamá? Pasó esto y esto y esto. Como diciendo, tanto que me preocupé por estudiar y de lo que vino el examen fue lo que yo ya sabía. Siempre Dios va a respaldar lo que tú haces por causa de su nombre, ¿sí? Y a veces, ya ves, hija, y tú no querías ir a la iglesia o al servicio, a la oración. Dios te ayuda, Dios te va a dar sabiduría, entendimiento, ¿sí? Y gracias a Dios que ella lo aprendió rápido. Ella lo aprendió rápido y ya no fue tan complicado. Ella sabía, tal día tengo examen, lo que tengo que hacer, cumplo hasta donde puedo cumplir, voy al servicio, lo que sea, y continúo cuando llegue. Porque ella empezó a ver la respuesta, el apoyo de Dios, ¿sí? Por eso nosotros como padres no le permitimos a ella. Tú, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y Dios siempre nos respaldó en eso y ella fue testigo y ella ya después entendió que sí, puedes dejar tus cosas, estar con Dios y retomar tus cosas. Otra cosa que yo no le hubiese permitido, yo creo que ahí sí hubiese sentido el verdadero terror si ella hubiese salido con que quisiera andar con alguien que no fuese cristiano. Ahí sí, o sea, yo siempre he sido muy pasivo. A veces la que más habla y reacciona es Vivi, pero yo siempre he sido más tranquilo, más pasivo, aunque por dentro estoy que
quiero explotar, pero me controlo y dejo que las cosas empiecen a tomar lugar. Si Eli hubiese llegado a decir que un amigo, que este y que el otro, pero no. Si tú lo quieres hacer, no te lo voy a prohibir, pero tampoco no van a hacer las cosas como tú quieres. O sea, yo me hubiera puesto necio a su capricho. ¿Por qué? Porque estoy para cuidar por su bienestar. No podemos dejar que los hijos decidan por su cuenta. Ellos nada más ven por su bienestar y no piensan hacia lo que está por delante, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucha fe, mucha confianza, estar con esa certeza de lo que Dios pasa. Muchas veces le dijimos a él, hija, empezamos a conocer a sus amigas, a sus amigos, no queremos que te juntes con esta persona. Y ya van a empezar. Te lo decimos porque estamos viendo, hija, cómo se comporta, cómo habla y cómo esto. Ten cuidado. No quiero que le dejes de hablar, pero no te dejes influenciar por ella. Ya después de un tiempo, ¿qué crees? Ya ves que mi amiga sí, ya salió embarazada. ¿Y qué hace? Pues ya hasta lo corrieron de la escuela, porque hizo esto ya. ¿Ya ves? Si no te decimos las cosas nada más porque no queremos que tengas amigos o amigas, ya uno se da cuenta, ¿sí? También pasamos por todo ese tipo de cosas. Y estuvimos firmes en Dios, sabiendo que en Dios todo es posible. Hubo un tiempo en que yo me sentí mal, avergonzado. Bueno, más que nada porque Eli le daba vergüenza decir que su papá era pastor. Imagínate, entre niños se reían, pastor, pues lo primero que se imaginan, hay un papá con ovejas, ¿no? Y ese motivo de burla le causaba vergüenza a él, ¿sí? O sea, son tantas cosas, o sea, no somos diferentes, pasamos las mismas circunstancias, las mismas dificultades, pero tu fe en Dios tiene que estar firme. Yo no estoy para agradar a los hombres, y en eso incluye a la familia. Tenemos que ser duros con ellos. Si no quieren tus reglas, no sé qué tanta fuerza de voluntad o tanto amor tengas por tus hijos, que ni modo. Estas son las reglas de la casa, y si no quieres estar, pues a ver dónde. Que enfrenten la realidad, la dureza que hay en este mundo. ¿Cuántas cosas no le hemos facilitado a nuestros hijos? No queremos que sufran lo que uno sufrió. Por eso no los regaño, por eso nunca les he pegado, porque yo no quiero ser como mi papá, como mi mamá, y ahí está el error. A lo mejor no lo vas a hacer como lo hicieron contigo, pero sí con disciplina, con entendimiento de que el hijo tiene que ser guiado. Y si no entiende por las buenas, para eso está la vara, ¿sí? Aunque ahora hasta te puedes ir a la cárcel por disciplinar a tu hijo, pero si es por el bien de tu hijo, ¿no? ¿Qué te voy a acusar? Pues acúsame y te quedas sin papá, sin mamá, y a ver cómo te va. Te vas al DIF a ver si te tratan como yo te he estado tratando hasta el día de hoy, ¿no? Pero a veces hasta, es que ¿cómo le voy a decir? Pues díselo, ¿no? ¿Crees que en el mundo te van a tratar bien? No. Cuando quiere el mundo te da una patada por atrás y ya no le importas. Ok, no me quiero desviar, pero entonces, si la gente, tu esposo, tu esposa, tus hijos no quieren ser salvos, pues bajo advertencia, ¿sí? Ya sabes a dónde te vas a ir si no vives en fe, en salvación por creer en Jesucristo. Y este es un pasaje interesante y muchas veces se confunden con él. Primera de Pedro 3, 18 al 22, aquí es donde nosotros encontramos lo que nos dice acerca de lo que Jesús hizo.
Primera de Pedro 3, 18 al 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo que yo te decía. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Él, ya vimos en Efesios, Él fue hasta lo más bajo de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, todos aquellos que murieron antes de que Jesús resucitara y que estaban ahí y que desobedecieron, los que estaban ya en tormento, Jesús fue y les proclamó, les predicó, como dice aquí la palabra. Dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí en el versículo 20, donde dice fueron salvadas por agua, aquí yo creo que no solamente está hablando de haber redimido a las personas, o su muerte y resurrección no solamente hace referencia a que somos redimidos, sino más bien es una declaración de victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. ¿Sí? Eso que fue y predicó, Jesús fue a proclamar, hizo una declaración de victoria. Entonces, en el versículo 19 dice: fue y predicó a los espíritus encarcelados. La Biblia dice que Jesús fue allí a predicar, sí, pero Jesús no fue allí a predicar en el sentido de evangelizar. Recuerda, una vez que mueres, no hay segunda oportunidad. No importa lo que tus papás hagan aquí en la tierra por ti, no hay manera, así intercedan con misas y todo lo que sea, con veladoras todo el tiempo, el día de tu cumpleaños, ya no hay nada eso es vano, no sirve de nada. Entonces, Jesús fue a predicar no en el sentido de evangelizar, sino que fue a declarar, a proclamar. Y tenemos que analizar las palabras y el significado de lo que el griego nos enseña con respecto a este versículo. El mensaje del versículo indica que él fue a proclamar una realidad a los que tenían fe, a los que estaban en el seno de Abraham. Él fue, y debido a que habían tenido fe como la de Abraham, entonces les fue contado por justicia. ¿Qué hizo Jesús cuando fue ahí con ellos y proclamó a ellos que Él era el Redentor? Ellos estaban ahí en el seno de Abraham porque habían puesto su fe en las cosas de Dios. Amén. Pero imagínate, como que todavía faltaba eso, ¿no? O sea, yo creí en esto y por eso estoy aquí. Pero se cumpliría lo que yo creí en su momento, y Jesús fue entonces a decir: aquí estoy yo, conózcanme. Aunque no me conocías, pero creíste que vendría el Mesías, el Redentor, el Salvador. ¿Sí? Ahora, heme aquí. Eso fue lo que proclamó, lo que declaró Jesús a los que habían puesto su fe en las cosas de Dios. Por eso vemos que hizo lo mismo del otro lado, a los que estaban en el infierno, en el lugar de tormento. Él fue a los que estaban en el infierno o en el Hades, y la razón por la cual estaban ahí. O sea, Jesús fue y les proclamó a estos para decirles: por cuanto no creíste en Dios,
ni tuviste la fe de Abraham, por eso estás aquí. ¿Sí? Tú no creíste en las palabras de Dios, que vendría un Redentor, un Salvador, el Mesías. Heme aquí. ¿Sí? Él fue a declarar, a proclamar, tanto a justos e injustos, que Él era, que se había cumplido lo que Dios había hablado por medio de sus profetas y de lo que estaba escrito en la ley del Señor. Por eso vemos que no hubo evangelización alguna en el Seol, sino, como ya te mencionaba, ya no hay segundas oportunidades. No lo hubo antes, menos hoy lo habrá. Entonces, no existe una manera de recibir el evangelio después de la muerte. La palabra que se usa aquí es proclamación, es una declaración de victoria. Jesús fue allí para declarar que Él es la resurrección y la vida. Amén. Y dice, el que crea en Él, vivirá. ¿Cuál debe ser tu certeza en este momento si tú mueres? Que vivirás. ¿Te vas directito a dónde? ¿No? Porque todavía de repente de las pasadas predicaciones como que uno, ay, es que se dijo esto y pues da miedo, ¿no? Todavía no hay certeza de que, ¿y qué va a pasar conmigo? Hasta vives en miedo, en temor, a lo mejor me voy a ir al infierno y no voy a estar con Dios. No, ten fe, ten confianza de que si te mueres, ¿a dónde vas a ir? Si tenías duda, ¿la sigues teniendo? ¿O ya no? ¿O sí? ¿No? ¿No? ¿O sí? Como que todavía sí que... Dice, más me estás confundiendo tú. Más duda estás trayendo a mi vida, ¿no? Así, pero tienes que estar en Dios, tienes que estar creyendo, tienes que estar perseverando en las cosas de Dios, ¿sí? No digas que eres cristiano y vives como el mundo, lo que el mundo hace. Sigues aceptando doctrinas, filosofías del mundo. Sigues fluyendo con las cosas del mundo. Entonces ten cuidado, porque puedes decir que tienes fe, pero con tus hechos estás negando tu fe. Tienes que vivir como Dios manda. Por eso aquellos que estaban en el seno de Abraham habían creído y ellos tendrían la victoria por la eternidad. Amén. Entonces espero y creo y espero que este mensaje realmente sea oportuno, porque también en el medio secular, a través de Hollywood, viene la nueva película de Mel Gibson, la segunda parte de La Pasión de Cristo. Y la trama de la película es en relación a esto, que Jesús descendió a los infiernos. Por eso es necesario que tú entiendas lo que dice la palabra y no lo que dice Hollywood. No sé qué vaya a presentar, no sé en qué se esté basando, si en lo que está escrito o empiece a sacar cosas que no son. Y más que traer convicción, fe a la gente, las lleve a decir, pues mejor, mira, y yo preocupándome, ¿no? Entonces, por eso creo que es oportuno que entendamos la importancia de esta predicación, de esta enseñanza, porque no sabemos lo que Hollywood, ¿no? ¿Cuántas decepciones no hemos tenido? ¿Quién fue a ver Noé? Tú que conoces la palabra dices, no inventes, ¿de qué fumó? ¿Qué fumó? No, nada que ver, ¿sí? Entonces no podemos poner nuestra doctrina, o que nuestra doctrina, nuestra fe venga del mundo, de lo secular, porque ellos tienen su doctrina, su filosofía, su creencia, su motivación para enseñarte cosas que no son. Entonces tengamos cuidado. Entonces, como yo te mencionaba, la trama de esta película que viene se enfocará específicamente en lo que Jesús experimentó
desde que murió en la cruz hasta su resurrección. Por eso te digo, esperemos que esté apegada a lo que está escrito. Entonces, vamos a ver algunos versículos clave también, no solamente sobre lo que pasó, sino también sobre la victoria, porque algo que enfatiza la resurrección de Jesús es la victoria. Y vemos que la victoria no solamente es para los que estamos vivos o para los que vendrían después de su resurrección, sino también para los que habían venido antes. Entonces, Efesios 4:8, aquí dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya habíamos visto entonces que Jesús descendió hasta lo más bajo de la tierra. Pero también vemos que Jesús subió a lo más alto, llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí tenemos un gran ejemplo de lo que ya vimos en Primera de Pedro 3:18, que cuando Jesús fue y proclamó a los que estaban en prisión, es otro término para el Hades y el lugar de tormento, vemos que Jesús fue a proclamarles porque estaban allí, pero para los que estaban en el seno de Abraham, dice que Él llevó cautiva la cautividad, es decir, que Él los tomó. Por eso descendió a lo más bajo de la tierra todos los que estaban en el seno de Abraham, que habían muerto antes de que Jesús viniera. Dice, los tomó y los llevó. Si los que estaban ahí cautivos, ahora Jesús bajó y los llevó. Los hizo cautivos ahora para Él y subió a lo más alto. ¿A dónde? Al cielo, para que estén ahí. Entonces Él los tomó y ellos eventualmente, luego de su resurrección, porque dice la palabra que Él es el preeminente en todo. O sea, Jesús es lo primero en todo. Entonces Él, vemos que resucitó y ellos le siguieron. En Mateo 27, 51 al 53 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesús murió. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿dónde estaban ellos? Estos son los que estaban en el seno de Abraham. ¿Qué pasó con ellos? Se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea, Jesús vino a ser el primero que resucitó, y luego le siguieron los que estaban en el seno de Abraham. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, aquí se menciona este hecho y ya vimos que dice que dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que ya habían muerto, o como dice aquí, los que habían dormido en el seno de Abraham, fueron levantados y recibieron dones. ¿Qué quiere decir esto? Recibieron las bendiciones de la fe, de su fe. Recibieron las bendiciones de la fidelidad por sus obras y por cómo su fe les guió a comportarse y proceder. Es como decir, ahora ellos veían el reflejo de lo que habían creído. Porque dice, ellos creyeron, pero no lo vieron. Ellos murieron creyendo sin haber visto, sin haber recibido nada. Pero por eso Jesús bajó, les proclamó y les dijo, heme aquí, yo soy el que soy. Y ahora los llevó a la presencia del Padre y ellos recibieron ¿qué? Sus bendiciones. Y todo esto nos habla de cómo eventualmente ellos fueron llevados al cielo, ya no se quedaron en el seno de Abraham, porque hoy en día ya no existe el seno de Abraham.
Hoy en día podemos decir con seguridad que el Seol y el Hades o el infierno, que son todos sinónimos por cuanto Jesús llevó cautiva la cautividad, el Seol quedó vacío con respecto a las dos divisiones que había. Cuando tú lees la palabra, hay una parte en Isaías, no la recuerdo ahorita bien, pero ahí el profeta habla y dice que Dios expandió el Seol. Entonces, ¿por qué crees o para qué crees que haya sucedido que lo que el Seol era, tanto seno de Abraham como lugar de tormento, una vez que salieron los creyentes, entonces el Seol se extendió? Ahora todos van ahí. Ahora todo el que muera va ahí, al lugar de tormento. Es como si Dios hizo espacio. ¿Sí? Ahora hay más lugar en el infierno para los que no creen, para los que hacen lo malo. ¿Sí? Por eso vemos que Él dio dones a los hombres. Él dio las bendiciones por causa de su fe a los que habían creído en Él. Entonces, hoy en día ya no existe un Seol para el creyente. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, dice la palabra. Te mueres y te vas directo ¿a dónde? Y sin escalas también. Así como aquel que muere y va al infierno sin escalas, también tú, creyente que mueres, sin escalas llegas al cielo. Cuando un creyente muere, se va directo a morar en la presencia de Dios con su Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, allá en los cielos. Pero los que rechazan el Evangelio se van al infierno, al Hades, que es el mismo que es el Seol de lo que habla la Biblia. Hoy en día, repito, el Seol y el Hades son en el presente la misma cosa. Y sigue siendo un lugar temporal. Porque cuando venga entonces el juicio de Dios, ellos, si tú recuerdas lo que vimos en Apocalipsis 20, el Hades y la muerte entregarán a sus muertos, a los que estén ahí, para ser juzgados. Y nada más para recibir su condena de pasarlos al lago de fuego por la eternidad, permanentemente. También un cristiano tiene que tener esa confianza de la promesa de Dios, porque también vemos que en una parte de la Escritura, en el Salmo 16:10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Entonces, vemos qué tan importante es para nosotros entender lo que ya Dios había hablado de todas estas cosas. ¿Sí? Él no va a dejar que nuestra alma esté ¿en dónde? En el Seol, sino que directamente al cielo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Jesús sufrió en la cruz, y cuando Él dijo consumado es, todo sufrimiento terminó para los que tienen fe y confianza en Él. Él simplemente fue al Seol, tanto al seno de Abraham como al Hades, con el fin de proclamar su identidad como Salvador. A eso bajó Jesús, a proclamar, a predicarle a los que estaban cautivos, estaban presos, encarcelados, para decir: yo soy el Salvador. Él fue y demostró a los perdidos que estaban ahí en el Hades, en el lugar de tormento, por no haber creído en Él. Y vemos que los que creyeron fueron salvos y guiados y llevados al reino de los cielos. Entonces, vemos cómo la misma palabra en Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, los rescataré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y este es un gran ejemplo de lo que se cumplió con la resurrección de Jesús.
Vemos que la palabra rescate es sinónimo de un pago. Es muy similar a la palabra hebrea que dice y significa que Él pagó por la redención de todos nosotros. Y como dice aquí en la palabra, Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré. Y eso Jesús lo cumplió cuando Él resucitó. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Él nos dio la victoria. No dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo, porque Él ya venció, también tenemos ahora la victoria. Vemos que la redención aquí habla del resultado de ese pago y nos está diciendo simplemente que Él se convirtió en aquel que sufre o que sufrió y recibió todo el castigo por causa de nuestro pecado. Ahora que nosotros, los que creemos, ya no recibimos el pago del pecado, que es muerte, porque Él ya nos redimió con su sangre preciosa. Entonces, vemos y recordemos también lo que pasó en Lucas 23, cuando ya Jesús estaba en la cruz para morir, pero había dos ladrones al lado de Él. Y vemos que uno dijo, bueno, si eres hijo de Dios, pues bájate tú y bájanos a nosotros. Y el otro ladrón le reclama y le dice, oye, tú y yo tenemos razón de por qué estamos aquí, pero él no ha hecho nada. Y le dice, Señor, acuérdate cuando llegues a tu reino. Él se arrepintió, él en el último momento antes de morir reconoció quién era Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Entonces, este ladrón murió, y murió antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él murió, tanto los dos ladrones que murieron, ¿a dónde se fueron? Al Seol, pero uno al seno de Abraham y el otro al lugar de tormento. Entonces, este ladrón muere, creyó en Jesús, fue al seno de Abraham. Cuando Jesús muere y después desciende al infierno, entonces es ahí donde este ladrón es llevado al cielo, ¿sí? Entonces vemos que el contexto de este pasaje obviamente es la cruz, cuando Jesús le responde a uno de ellos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es lo que el Señor hoy te dice. Si hoy mueres, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces vemos que esta promesa que Jesús hizo de que tú estarás hoy conmigo, nos habla de ese seno de Abraham, que es ahora para nosotros estar en donde, allá en los cielos. Y es bien importante. Yo espero que tengamos esa fe, esa confianza, esa certeza de que si tú mueres, ¿a dónde vas? Al cielo. Pero si alguien que no ha creído y muere, ¿a dónde va? Al infierno. Ya, no hay más. No hay más para el hombre. Por eso va a depender siempre de cada uno, ¿sí? Hacia dónde quieres ir cuando mueras, tú lo decides, ¿sí? Y para terminar, tenemos que tener plena confianza de todo lo que significa esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 2, 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Jesús, después de desarmar a los principados, a las potestades, dice aquí la palabra que los exhibió públicamente.
triunfando sobre ellos, que con efectos inmediatos tras su obra en la cruz, Él tuvo la victoria sobre el enemigo. Y aquí, de todo esto que nos habla Jesús, que Él derrotó todo principado, toda potestad a través de su sacrificio en la cruz, vemos entonces que el triunfo que el Señor nos da nos lleva a gloriarnos en nuestra salvación. Amén. Es el tiempo que nosotros, como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesús, tengamos plena confianza de lo que el Señor nos ha prometido se va a cumplir. Amén. Porque si lo hizo para aquellos que pusieron su fe en Dios cuando nada más ellos escuchaban que vendría y no vieron y no fueron testigos de que Jesús vino, Jesús dijo: ahora vean, porque lo que creyeron hoy se cumple. Entonces, cuando Jesús dijo en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es tiempo, hermanos, de que nos estemos preparando, porque Jesús viene por su iglesia. Amén. Y yo sé que tú quieres ser parte de ese rapto, de ese arrebatamiento. No permitas que este mundo te robe la bendición que Dios ha traído para ti a través de su sacrificio. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Que una vez que nosotros hemos entendido la importancia de lo que ha sido la muerte, el descenso a las profundidades de esta tierra y la resurrección de Jesús, es para nuestra salvación. Démosle honor a quien honor merece. Manifestemos nuestra gratitud a Dios. Señor, todo el honor y toda la gloria para ti, Padre. Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro
Sí, Señor, hoy damos honor a ti. Gracias, Dios, gracias, Padre, por lo que has hecho posible por cada uno de nosotros, Señor eterno. Hoy, Señor, nos acercamos a ti con plena certeza y la confianza, bendito Dios, que nuestra fe nos da la salvación, Señor. Oramos, Padre, dando gloria y honra a tu santo nombre y en reconocimiento por lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por todos nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra es fiel. Tu palabra, bendito Dios, es digna para poner nuestra fe, nuestra confianza en lo que tú has hecho a través de Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por la victoria, Señor eterno. Gracias, Dios, porque sabemos que aunque muramos, resucitaremos para estar contigo, Señor. Es el tiempo, Padre, de creer y tener confianza de lo que va a pasar cuando dejemos este mundo, Señor. Oramos, Dios, porque esto pueda llevarnos a un claro entendimiento, no solamente para nuestra vida, sino que cada vez que compartamos con alguien, Señor mío, puedan tener esta certeza de la verdad de las cosas, de que no hay una segunda oportunidad una vez que dejemos este mundo, Señor. Sea el tiempo, bendito Padre, en que aún nuestros hijos, nuestra familia pueda ver, Señor eterno, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra perseverancia, bendito Dios, de esperar tus promesas. Gracias, Dios, porque sabemos que no es por obras, sino por fe que seremos salvos, Señor eterno. Oro en el nombre de Jesús, de que hoy podemos dar testimonio de la victoria, de la salvación, Señor mío, que hemos tenido por causa de tu nombre, Señor. Y que hoy nos gozamos. Y hoy, bendito Dios, encendemos nuevamente la esperanza viva en nuestros corazones, recordando lo que tú has hecho en la cruz, recordando la victoria que tenemos en el nombre de Jesús, la libertad que tenemos por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús porque andemos en libertad, Señor, no en libertinaje como en el mundo, Señor, sino sujetos y obedientes a tu palabra, Señor. Lleva a cada uno a meditar y entender, Señor, que en ti todo es bendición, Señor, y que recibiremos aún más cuando lleguemos a tu presencia. Quita toda condenación en el nombre de Jesús. Quita toda duda, Señor eterno, de nuestros corazones. No permitas, bendito Dios, que demos oído a enseñanzas o doctrinas falsas, bendito Padre. Es el tiempo, Dios, de hacer que tu doctrina, la sana doctrina, Señor mío, esté en la vida del creyente, para gloria y honra de tu santo nombre y para bendición nuestra. Así como nuestro Señor Jesús nos pidió que hiciéramos esta celebración en memoria de Él, hoy recordamos y afirmamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu redención, Señor eterno. Te pido en el nombre de Jesús que así como anulaste la carta de decretos que estaba en contra nuestra y que exhibiste al enemigo, Señor eterno, en la cruz, hoy también declaramos sanidad. Hoy declaramos los beneficios que obtenemos por causa de tu sacrificio en la cruz.
Toda dolencia, toda enfermedad, Señor mío, es echada fuera, bendito Padre. Toda condenación, bendito Dios. Y en el nombre de Jesús nos gozamos en el Dios de nuestra salvación, Señor. Recibe gloria y honor en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Comamos del pan. De la misma manera, Señor eterno, sabemos que esta copa representa el nuevo pacto que tenemos contigo. Te pido en el nombre de Jesús que nos des el ánimo y la fuerza, la fe que necesitamos, bendito Dios, para seguir caminando delante de ti, creyendo en la verdad de tu palabra, Señor. Síguenos corrigiendo, redarguyendo en nuestras vidas, pero sobre todo enseñando e instruyéndonos para ser mejores delante de ti y delante de los hombres. Que seamos hombres y mujeres que estén dando testimonio de la verdad, Señor. Confiados, Padre, que aunque muramos, estaremos contigo por la eternidad, Señor. Gracias por tu bendición y que mantengamos firme nuestra esperanza para gloria y honra de tu santo nombre, y de que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, Señor, porque estas son palabras de nuestro Señor Jesús, que a los que tú le diste, ninguno se pierda, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Amén, Señor. Tomemos de la copa. Gracias, Dios. Por eso podemos servirte. Servir al Dios de victoria. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste, por el pago para nuestra redención, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Señor, y recibimos todo lo que has prometido, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios.